Bueno, siempre es un gusto platicar, saludar primero y platicar con el licenciado Juan Velázquez, uno de los penalistas más reconocidos en este país, más respetados y respetables, lo digo de corazón, pero con toda objetividad. Licenciado Velázquez, y lo saludo. Como siempre, buen día. Oscar Mario, buenos días, muchas gracias. Oiga, licenciado, pues se enojó conmigo el abogado de Roberto Borge, porque le hice algunas preguntas, que si vivía bien. Él habló de unas enfermedades crónicas que tenía este señor, le preguntaba si comparte o no su celda con otros internos, y dijo que lo estaba humillando. En fin, da igual. Pero bueno, licenciado, usted nos ha comentado en otros casos, que lo hemos molestado, y gracias por su disposición para con este espacio, que finalmente todos los personajes que son aprehendidos fuera de México, finalmente regresan a través de este proceso de extradición. Sería lo mismo para Roberto Borge, tomando en cuenta que sus abogados cuentan con 15 días a partir de la notificación para impugnar la decisión del tribunal panameño, y que el presidente panameño, el señor Varela, tiene 60 días para firmar la orden de traslado del político mexicano. Sí, Oscar Mario, tienes razón. Mira, prácticamente todos los procedimientos de extradición, todas las solicitudes para que a una persona se le extradite, se acaban concediendo. A veces no, pero pues yo diría que de a tiro es la excepción. A veces no, porque se logra acreditar que es un perseguido político, o que los delitos prescribieron, o que son delitos que tienen pena de muerte, en fin, pero salvo cuestiones así extraordinarias, todas las extradiciones se acaban concediendo, porque a los países lo que les importa es la reciprocidad. Tú, México, me estás pidiendo a este señor Borge, te lo mando. Pero para que el día de mañana que yo te solicite un panameño que tienes allá, recíprocamente me lo envíes. Por ese motivo creo que pleitear las extradiciones es un tiempo y un costo monetario inútil. Los listos, por decirlo de alguna manera, son los abogados, como este abogado que pues ahorita tiene sus 5 minutos de gloria, y pues lo está demostrando así como si fuera una diva, que promete y que al final de cuentas cobra, y porque pues dice que va a ganar. Y para que a la mera hora no. A mí me parece, por la experiencia que tengo en esos procedimientos de extradición, que lo que más le conviene a un extraditable es regresarse a su país. Primero, porque es muy difícil la situación, detenido en un país extranjero, en una celda que comparte, o aunque no comparta, de todos modos sigue siendo una celda, porque las autoridades de esos países, y para que las gentes se desesperen, los tratan mal, y porque regresa uno aquí a México, a su país, a su comida, a su familia, a su idioma, y a defenderse, Oscar Mario, de los cargos de la extradición, porque ya lo hemos platicado, que en el país, en México, solamente se podría enjuiciar a este señor Borge por esos 4 delitos, el federal y los 3 del fuero común, y no por más delitos, porque en los tratados de extradición hay una cláusula que se llama de especialidad, que dice que al extraditable o al extraditado solo se le podrá enjuiciar por los delitos de la extradición. A ver, me están pidiendo que regrese por estos 4 delitos. Son delitos muy delicados, son delitos por los que a lo mejor, por los que seguramente estaré un tiempo en la cárcel, pero son 4 delitos, no 10 o 15 o 20 delitos. Entonces,
extradítenme, me voy a mi país, ya no pierdo tiempo, ya no pierdo dinero y enfrento la situación. Eso es lo que creo que el señor Borge debiera de hacer. Bueno, con la aclaración también de que en los tratados de extradición sí se prevé que los delitos, la acusación por delito se pueda ampliar, pero solamente que el país que extraditó lo autorice. Y en mi experiencia nunca he visto que eso suceda. No ha sucedido con el señor Borge, no, con el señor Duarte, el de Veracruz. Se le extraditó por unos delitos y pues por esos delitos se le está enjuiciando. La situación del señor Borge, yo creo que en ese sentido es muy delicada. Al señor Borge se le va a extraditar, al señor Borge se le va a procesar y durante el procesamiento se le va a mantener en la prisión, porque aunque en una de esas pudiera alcanzar una libertad provisional, bajo caución, bajo fianza, uno de los motivos por los que esa libertad no se concede es el riesgo de que la persona huya. Y pues el señor Borge había huido, y tan había huido que se le detuvo en Panamá y que ahora se le está extraditando. Señor licenciado, estamos platicando con el abogado penalista Juan Velázquez. A ver, entonces, para ir resumiendo, de acuerdo a la información que han dado a conocer, la PGR solicita formalmente la extradición de Roberto Borge por 4 causas penales. La primera, del fuero federal, es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y las 3 restantes por causas del fuero común, por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública. Serían 2 preguntas, licenciado. ¿Alguna de ellas está considerado como delito grave? Y número 2, el nuevo sistema penal acusatorio podría, por sus recovecos y su mala implantación, ayudar a que este señor, una vez que sea extraditado a México, no pise la cárcel? A ver, José, sí, Oscar Mario, mira, lo que pasa es esto, que aún y cuando pudieran no ser delitos graves, no ser delitos de prisión oficiosa, te insisto, uno de los requisitos para que esa libertad provisional, la libertad durante un juicio se conceda, es uno de los requisitos es el que la persona el que no existe el riesgo de que la persona huya. El señor Borge fue capturado huyendo y por ese motivo se le está extraditando. Yo no creo que el señor Borge enfrentara sus procesos en libertad provisional, en libertad bajo caución, bajo fianza. Yo creo que los va a enfrentar en prisión y particularmente los delitos estatales de haber pues dispuesto de haberse apropiado de propiedad estatal, de terrenos y etcétera. Y yo creo que, y no sé, aquí sí ya no sé, si al señor Borges se le está enjuiciando conforme al nuevo enjuiciamiento, o se le está enjuiciando, o se le vaya a enjuiciar en cuanto al anterior, porque no sé cuándo la Procuraduría del Estado y la Procuraduría General hubiese presentado esas acusaciones. Si esas acusaciones se presentaron antes de una fecha, sería el procedimiento anterior, sino el actual. Pero siendo el anterior o siendo el actual, no creo que el señor Borge tenga tantos recovecos como para poderse defender exitosamente. Mi predicción es la de que el señor Borge va a enfrentar un enjuiciamiento. Primero, de que al señor Borge se le va a acabar extraditando, particularmente porque tiene un adversario muy de tomar en cuenta, que es el subprocurador de Asuntos Internacionales, Alberto Elías se llama, que pues ahora sí no pierde una. Al señor Borge se le va a acabar extraditando, y extraditado creo que vaya a sufrir la misma suerte por lo pronto del señor Duarte, el gobernador de Veracruz, que está preso enfrentando sus procesos. Bueno, entonces, aunque no se consideran graves estos delitos, tanto el del fuero federal como los del fuero común, 2 cosas, y si no me corrige, por favor, licenciado, que es lo que
pues quiere entender el auditorio y también su servidor. Roberto Borge, lo más probable, así como no se le ha puesto en libertad en Panamá porque consideran que puede huir de la nación centroamericana, también tendría que defenderse en la cárcel por la misma razón una vez que pise suelo mexicano, pero el juez le podría dictar una sentencia que implique años de prisión por cualquiera de estos delitos, aunque no son considerados como graves. ¿Se puede quedar en la cárcel cuando se le dicte sentencia? Sí, a ver, Oscar Mario, sí. Entiendo que el de operaciones con recursos de procedencia ilícita está considerado grave y que obliga a prisión oficiosa. Entiendo eso ahorita sí, digamos, telefónicamente. Pero al final de cuentas, insisto, graves o no graves, impidan o permitan la libertad bajo fianza, creo que el señor Borge tuviera que enfrentar sus procesos privados de la libertad por el riesgo de que huya, como en el caso del señor Duarte, y luego que por la seriedad de los cargos pudiera enfrentar, pues yo diría que un tiempo considerable en la prisión. Sí, porque tantas personas que están en la cárcel por haber cometido fraudes, y bueno, tendría que ser pareja la ley para los de carne y hueso que para un exgobernador, ¿no? Sí, absolutamente, la ley igual para todos. Sí, la situación del señor Borge es muy delicada, igual que la del señor Duarte, igual que la del señor otro gobernador que está preso en Milán o algo así, también sujeto a un procedimiento. Tomás Yarrington, sí. Igual. A todos ellos me parece que los acabaremos viendo enjuiciados, privados de la libertad. Y la sentencia, de acuerdo a lo que decida el juez en su momento, bueno, y después tantas apelaciones y tantas cosas, pero por lo menos unos añitos en la cárcel, si no muchos, algunos añitos, ¿sí? Sí, el panorama es ese. Mínimo cuántos, máximo cuántos, así a ojo de buen cubero y adivinando, ¿no? Como el precio de una acción, mínimo cuánto, máximo cuánto. Pues yo diría que varios años, 2, 3 años cuando menos, en tanto el enjuiciamiento, bueno, en tanto una condena, en tanto una apelación, en tanto un amparo. Eso es el proceso de juicio, ¿no? Sí, pero si le puede dictar sentencia, ¿por cuántos años de prisión? Bueno, pues por muchísimos años. Claro, por muchísimos años, porque se le podrían acumular las penas de esos diversos delitos por los que será enjuiciado. Sí, claro. Sí, pero así a corto plazo, digamos, si yo fuera, que no lo soy, ni realmente quisiera hacerlo, pero en fin, si yo fuera el abogado del señor Borge, le auguraría al señor Borge un regreso a México, un aprisionamiento en México durante varios años, y un aprisionamiento en México durante varios años. Sí. Entonces, el juicio puede durar, tenemos entendido que el juicio debe durar para dictar sentencia un máximo de 2 años, o eso no es cierto, licenciado. Bueno, la Constitución dice que hasta 1 año, pero también en una fracción contradictoria de un artículo 20 dice que la prisión preventiva puede ser hasta de 2 años. Entonces, vamos a suponer que lo traigan aquí y que lo presenten ante un juez, como sucedió con el señor Duarte. Vamos a suponer que sea en el nuevo enjuiciamiento. Vamos a suponer que el juez entonces califique de legal la detención porque fue por una orden de aprehensión o varias órdenes de aprehensión y un mandamiento de extradición. Vamos a suponer que ahí el Ministerio Público le imputa, como al señor Duarte, todos esos cargos de operación, de lavado de dinero y de peculado y etcétera, etcétera. Y vamos a suponer que el juez decrete la medida cautelar de prisión preventiva hasta por 2 años. Ya para empezar, el señor Borge estaría privado de la libertad durante mucho de ese tiempo, para que luego, enjuiciado y concluido su juicio, pudiera enfrentar sentencias condenatorias, que bueno, pues ahí sí
en tanto los años que un juez considerara, ¿no? Pero que sí serían muchos. El pronóstico de todos estos gobernadores, por lo pronto, es negro. El panorama es negro. El panorama. Entonces se tienen que defender en prisión para evitar que huyan, y después, en un máximo de 2 o hasta 3 años, se les dicta sentencia, y si es condenatoria, también le pueden agregar pues varios años de cárcel más, en otras palabras, licenciado. Exactamente. Bien. Y a esos años de cárcel se le descontarían los que lleva preso, incluyendo los de Panamá. O sea, desde el primer día de su privación de libertad, se comienza, digamos, a descontar en el caso de una condena. Oiga, y por último, licenciado, se dice que claro que no me lo dijo este abogado, pues no quiso ni hablar, pero dicen que los que están aprovechando mañosamente la violación del debido proceso, porque se le detuvo cuando ya estaba sentado en un avión de Air France para partir hacia París, y que pudo abordar la nave, y que como eres francesa, la línea que lo trasladaría a este lugar, entonces que ya no se tenía que atener, o no se le podía aplicar pues las leyes vigentes en el estado de Panamá. Sí, bueno, eso es lo que el abogado alega. Y digamos que ingeniosa pero elementalmente, porque es cierto que las aeronaves, buques, etcétera, de otros, con banderas de otros países, se consideran parte de ese territorio, pero en contra de lo que el abogado alega, ya está el mandamiento de extradición. A ver, un caso parecido es el de los abogados del señor Chapo Guzmán en Nueva York, de que, no, es que a ti no te debieron de traer a Nueva York porque te habían extraditado a no sé dónde, a Los Ángeles o a California, bueno, no sé a dónde. ¿Y qué sucedió? Que al final de cuentas, todos esos argumentos, pues sí, son interesantes, pero creo que al final de cuentas no pesen, porque, insisto, a los países, a ver, Oscar Mario, una última consideración. La extradición no es sobre todo un procedimiento político, no tanto judicial. Un juez opina, en México suponte, al Chapo no se le debe extraditar porque le impondrían la pena de muerte. Bueno, ya el juez opinó, pero queda la decisión en manos del secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Estados Unidos, del Departamento de Estado. Y a los países, entonces, lo que les interesa políticamente es quedar bien con el país que está solicitando la extradición, por esto que te dije al principio de la reciprocidad. Yo te mando a quien tú me pidas, pero tú me mandas el día de mañana a quien yo te pida. Ese es el tema de la extradición. No es ni siquiera en el fondo, es 10% jurídico, 90% político. La decisión política es la que impera, y aquí es lo que va a suceder, sobre todo si México, el hermano mayor en Latinoamérica, es el que está solicitando la extradición. Si fuera alguna islita por ahí quién sabe, pero México, no. Y Alberto Elías, te digo, el subprocurador internacional, no ha perdido una, para acabar pronto, ni creo que vaya a perder. Bien, entonces les queda todavía un arduo y sinuoso camino a estos 3 exgobernadores: Tomás Yarrington, quien se encuentra detenido en Roma, Roberto Borges en Panamá, y César Duarte, pues él ya está aquí. Ajá. Sí. En conclusión, lo mismo sucedía allá con el señor Duarte, de los abogados, y que alegaban, y que entonces, y ya viste lo que sucedió. Así acaban todos. Licenciado, le mando un saludo muy cordial, y muchas gracias, Gracias, Carmen. Bueno, el licenciado Juan Velázquez, y pues hay pues varios comentarios en relación a la negativa del abogado de Roberto Borges de seguir charlando en este espacio, porque se sintió ofendido. Dice, yo no voy a permitir que
que maltraten a mi cliente con ese tipo de preguntas. La pregunta es, porque él me dijo que Roberto Borges padecía tenía un padecimiento crónico. Le dije, bueno, ¿cuál es el padecimiento crónico? No me dijo. Le dije, ¿cuáles son las causas penales para solicitar la extradición? Tampoco me dijo. Me dijo, me reservo todo lo demás. Y bueno, lo peor fue cuando le pregunté que si se trataba muy bien a Roberto Borges, que si estaba pagando mucho dinero para recibir algunas prerrogativas dentro de esta prisión VIP allá en Panamá, y fue cuando explota y dice, yo no permito que se viole la privacidad de mi cliente. Este abogadito, ¿no? Panameño Carlos Carrillo. En fin, pero pues hay que decirlo, esa es la defensa de Roberto Borges. Y pues, ni modo, ya no quiso seguir platicando, se enoja y dice, no quiero que me sigas haciendo este tipo de preguntas. Bueno, pues entonces, si solicitan otra entrevista con este panameño, pues que él envíe las preguntas que quiere que se le hagan, ¿no?, a su cliente, o sobre Roberto Borges. Pero bueno, pues este es el que defiende allá al señor Borges en Panamá. ¿Con qué más? Vamos a platicar con